Noches a todos, calentitas las noches. Bueno, los del primer piso están peor, ¿eh? Acá hay algo más de fresco. ¿Bien, aguanta? Bien, esos muchachos, muy bien. Bueno, hermanos, hoy comenzamos una lectura nueva, terminamos estas cartas de Pablo, las pastorales, la carta a Filemón, una carta personal de la correspondencia personal del apóstol Pablo que Dios quiso hacer pública por el Espíritu Santo para que nosotros recojamos enseñanza también. A continuación llega el libro de Hebreos. Algunos le llaman un libro, otros le llaman una epístola. En realidad comienza como libro, termina como epístola, con saludos y, bueno, el nombre lo dice. ¿A quién está enviada este libro, esta carta? A los judíos, a los hebreos, que formaban mayoritariamente la iglesia del Señor en el primer siglo. La primera iglesia del Señor era eminentemente judía, la mayoría de ellos. Así que este libro en realidad está dirigido a ellos, pero como dice el texto bíblico, que todas las cosas que se escribieron antes también lo son para nosotros, podemos recoger algunas enseñanzas. Es una carta temprana, de las primeras que se escribieron, tal vez allá por el año 60. Muchos creen que todavía el templo de judío estaba en pie, fue destruido en el año 70. Era un tiempo muy difícil para este pueblo judío. Ahora, ¿quién es el autor? Bueno, se ha dicho hasta el cansancio, no se sabe, no lo dice el libro, no lo dice la carta. Muchos lo atribuyeron, los padres de la iglesia, aquellos que sucedieron a los apóstoles, y otros tantos eruditos se lo atribuyen al apóstol Pablo, por la forma en que saluda al final, algunas cosas que menciona, lo menciona Timoteo por allá por el capítulo 13. Bueno, son indicios, realmente no está específico como en los otros escritos. No sabemos quién, y bueno, no sabemos quién fue el autor material, sabemos quién es el autor intelectual de este libro tan particular que empieza como libro, termina como carta. Fue escrito entonces, decíamos, en los primeros tiempos, en el primer siglo. Ahora, muchos de mis hermanos están familiarizados con la historia del pueblo hebreo. El Antiguo Testamento relata toda la historia del pueblo hebreo, el nacimiento, cómo nació, sus costumbres, todas las demás cosas. Pero bueno, en esto que es una introducción, a lo mejor tenemos que volver atrás un poquitito todos para entender realmente de qué estamos hablando. Van a aparecer muchos términos que tienen que ver con el pueblo judío, costumbres del pueblo judío, mandamientos del pueblo judío, y es un libro sobre todo para llevar aliento a este pueblo que en este tiempo estaba pasando un tiempo de persecución, de mucha dificultad. Por lo tanto, todo el libro, toda la carta de Hebreos es un libro de aliento para ellos y para nosotros. Les va a hablar del Señor Jesucristo. Les va a hablar que el Señor Jesucristo es lo mejor. Es la palabra que atraviesa todo el libro. Mejor. 13 veces el libro de Hebreos, 13 capítulos, 13 veces dice Cristo es mejor. De una y otra manera, esa es la idea, ese es el mensaje central de estos escritos. Cristo es mejor. ¿A quién se lo está diciendo? A un pueblo que durante milenios tuvo otras costumbres que apuntaban a la venida del Señor, pero para ellos era algo totalmente novedoso, si bien cualquier judío piadoso sigue esperando al Mesías. Pero bueno, muchos de ellos no vieron en el Señor la persona del Mesías que ellos querían, ese Mesías libertador como Moisés. No entendieron a qué venía el Señor, ¿no? ¿Cómo podía ser que el Mesías iba a morir en una cruz? Muchas cosas no entendieron. Ahora, para retrotraernos un poquito en la historia, y no mucho, sino unos 5 minutos, ¿cómo es que comienza esta nación? Esta nación comienza con el Señor comunicándose con el hombre. Desde el principio del jardín del Edén, el deseo del corazón de Dios, hermano, es comunicarse con vos y conmigo. Fuimos creados a imagen y semejanza con la posibilidad de comunicarnos con Él. Ya desde el principio hubo problemas en el Edén, esto se malogró, todos conocemos la historia. Dios fue tratando con distintos personajes bíblicos hasta que en un momento llama a alguien que se llama Abraham. Lo llama de Ur de los Caldeos, no existían los judíos, era una ciudad ajena a todo esto que vino después. De Abraham nace un hijo en particular, Isaac, de Isaac nacen dos, en particular uno que es Jacob, y Jacob tiene 13 hijos. Si bien las tribus son 12, tenía 12 varones y una hija, mujer, llamada Dina. En total tiene 13 hijos, pero no formó Dina una tribu, sino que los varones, 12 varones, conformaron las 12 tribus de Israel.
Y Dios estableció una manera de tratar con su pueblo Israel a lo largo de los años. De qué manera ellos se tenían que acercar. Dios manda construir a Moisés un tabernáculo, que en realidad es como una carpa estructural, media grande, muy hermosa por dentro, muy rústico por fuera, tenía pieles de tejones, no llamaba la atención de afuera, de adentro sí, había utensilios de oro. Un poco nos habla de la persona del Señor, y si le veremos sin atractivo, era un judío más, dicho con todo respeto, pero precioso el Señor por dentro, como lo es. Bueno, allí a través de este tabernáculo Dios se comunicaba con los hebreos, con los judíos. Se conformó una de las tribus como sacerdotes. ¿Cuál fue la tribu? La tribu de Leví. De allí vienen los levitas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que eran los encargados de comunicarse con Dios, de hablarle a Dios del pueblo y hablarle al pueblo de Dios. Tenía una doble función. Tenía que hablarle a Dios del pueblo y tenía que hablarle al pueblo acerca de Dios. Si bien cada uno podía invocar, obviamente, a Dios de distintos lugares, hay otras historias que así lo relatan, Dios ordena un culto y ordena una forma en que Él se va a relacionar con su pueblo. Se establecen una cantidad de sacrificios no humanos. Los sacrificios humanos son paganos, siempre en costumbres paganas, culturas paganas, aparecen los sacrificios humanos, en vasijas de barro el esqueleto de un niño, de una mujer muy joven. Bueno, no es así para con Dios, el único sacrificio humano es el del Señor Jesús, por lo tanto se establece que sea a través de un animal, que puede ser un cordero o que puede ser un buey, depende. Y había otras ofrendas, pero lo vamos pasando medio rápido así. Al confesar los pecados en el día del perdón, en el día de la expiación, se ponía la mano sobre el animal, un cordero, sin mancha, preparado especialmente por la familia, y el sacerdote lo sacrificaba, derramaba su sangre, bueno, el animal se quemaba, se ofrecía a Dios, tomando de alguna manera el lugar del culpable, del hebreo culpable. Si cometía algún pecado, bueno, la ley establecía, hay que ofrecer un cordero, un buey, todas cosas que tenían que ver con esa economía de Dios para con el pueblo de Israel. El mismo libro de Hebreos dice que todas estas cosas son sombras, eran sombras de lo que había de venir. Todas las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, sacrificios, distintas cosas que a veces nos parecen tan extraños, son sombras de alguien que va a venir. Y ese alguien que va a venir es el Mesías, es el Señor Jesucristo. Así que hasta tanto el Señor llegó, ellos estaban atentos a esos rituales, a determinados días. El sábado era el día de reposo, donde ellos no hacían absolutamente ningún trabajo. Era un día que Dios les dio para que mediten en su vida espiritual, para que estén tranquilos, que estén en familia. Y ya después ellos comenzaban, primer día de la semana, era el domingo, ya ahí empezaba la actividad. Nosotros en Occidente tenemos el domingo para descansar, tenían el sábado como un día de reposo, el cual tenían que observar, no era opcional. Si alguno no guardaba el día de reposo podía morir. Todas estas cosas, todas estas figuras del sacerdote que se presenta con la sangre de un animal inocente para representar al pecador que no muriese, todo esto, te repito, son figuras. La palabra es muy apropiada, es una sombra, como la sombra de una persona. Vemos la sombra hasta que llega la persona. Ellos vieron la sombra durante 2 milenios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la persona. ¿Quién era la persona? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, dice el texto bíblico. Para nosotros lo es todo, es Dios. Entonces, muchos abrazaron la fe, vieron en el Señor Jesucristo realmente el Mesías prometido. La mayoría de la nación no lo vio así. El texto bíblico dice que a lo suyo vino, lo suyo era todo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que, si bien no fue la nación, un buen grupo de judíos abrazó la fe cristiana, las enseñanzas del Señor Jesús, de los apóstoles. Ahora, todo esto para ellos no era gratis de ninguna manera, no es como en el caso nuestro, que lo que hacemos es encontrar realmente felicidad. Encontraban en el Señor el reposo, ya no había día de reposo, el reposo es Jesucristo, quien encontró a Jesucristo reposó para siempre, espiritualmente hablando. Encontraron todo lo que precisaban, pero muchos tenían parientes que no compartían esa fe
Es más, lo veían como una traición a la fe de sus mayores. Y muchos fueron expulsados. Hasta el día de hoy, una familia ortodoxa, si tiene algún familiar que abraza la fe cristiana, es dado por muerto. Realmente se lo considera muerto para la familia. Está terminado, es expulsado de su casa. Uno de los hermanos que hace muchos años nos visitaba, don Saúl Rosenhaus, fue echado de su casa a los 13 años, porque había escuchado en un grupo de la escuela dominical que hablaban de Moisés. Él se acercó de una familia judía, termina conociendo al Mesías, al Señor Jesucristo, y él va con esta novedad, y cristiano, cristiano es traición. Así que con 13 años comenzó a trabajar por su cuenta, a vivir como podía. Dios los fue encaminando, porque Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero todos ellos pagaron un costo familiar, social. Ya no podían ir al templo. El templo era el lugar, de alguna manera, que convocaba a todos los judíos en los días de fiesta. Ellos estaban allí, pertenecían, ya no pertenecían. No pertenecían ni a la familia, ya no pertenecían al pueblo escogido. Mismo en sus trabajos los perdían porque se los consideraba que eran apóstatas, que habían abandonado y negado la fe de los mayores. Así que, hermano, para ellos se ha hecho muy, muy difícil. Sumada a la gran persecución que comenzaba desde los romanos, y también eran perseguidos por su pueblo, llega este libro maravilloso como un refresco para el alma, diciéndole a ellos y a nosotros 13 veces, Cristo es mejor. Ese es el mensaje central del libro. Cristo es mejor a todo lo que alguien pudo haber conocido en su vida. Ellos, su ritual judío. Nosotros, que somos gentiles, que no somos judíos, cada uno su historia y ha conocido distintas cosas. El Señor es superior a cualquier cosa que vos y yo hayamos conocido en la vida. La palabra de Dios dice, aun si tu padre y tu madre te abandonaren, yo te recogeré. Y cuando nosotros queremos hablar de amor, ejemplificar un amor, nos tenemos que referir necesariamente al del padre o a la madre. Sin embargo, Dios dice, aunque ellos te abandonen, yo te recogeré. El amor de Dios es superior y la persona de Él incomparable a nada ni nadie conocido. Cristo es mejor, Cristo es superior, es todo lo que el pueblo de Dios necesitaba en aquel momento, ese pueblo judío, y es todo lo que el pueblo de hoy necesita, hermano, también. Cristo es mejor, Cristo es superior a cualquier cosa que nosotros, que no somos judíos, también tenemos problemas. Somos despreciados por la sociedad, muchas veces los hemos tenido en cuenta. Algunos han tenido problemas por el Evangelio, lo han tenido por predicar el Evangelio. Otros han tenido problemas en el trabajo, muchas cosas. También hoy los no judíos tenemos problemas. Así como abundan los problemas, abundan las consolaciones por Cristo, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Pero problemas, hay problemas. Y algunos cristianos han dejado distintas cosas por el Señor. Por eso Él decía, todo aquel que deje padre, madre, hijo, hija por mí, hermano, casa, lo que sea, lo va a encontrar multiplicado 100 veces. Y en la vida venidera, la vida eterna. No, hermano, hallar al Señor es haber hallado la piedra de gran precio. Él es todo. Para ustedes que creen, dice Pedro, Él es precioso, es de mucho valor. Ese es el Señor. Es más importante que cualquier afecto humano que podamos conocer o cualquier actividad que hayamos de tener. Algunos sueñan con ser conocidos, futbolistas, políticos. Ser del Señor es la realización del ser humano en todo sentido. Es haber encontrado la raíz de la vida, la raíz de la fe. El autor y consumador de la fe es haber hallado el origen de todas las cosas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todas esas preguntas que nos hacemos de mayorcitos, la respuesta es Jesucristo. Dios en la persona de Jesucristo. Así que este libro lo va a presentar al Señor de esta manera, porque ya muchos, por esa presión, han sido expulsados de la familia, del trabajo, de la sociedad, eran parias, y encima los perseguían como traidores. Y encima, por ser cristianos, lo perseguía el pueblo romano también. En una situación tan difícil, llegaron a ser muy pobres, porque perdieron todo lo que tenían. Dice este libro maravilloso que el robo de sus bienes lo sufrieron con gozo, perdieron lo que tenían, le sacaron todo. La iglesia de Jerusalén era bastante pobre por este motivo. Estaba conformada por personas que lo habían perdido todo, humanamente hablando. Y con el tiempo las iglesias de Acaya, de Macedonia, preparan una ofrenda para estos hermanos que fueron los pioneros, los primeros,
pero que pagaron un precio muy caro por la fe que profesaban. Algunos lo pagaron con la vida, judíos y no judíos. Y hasta el día de hoy hay hermanos que siguen pagando con su vida la fe que nosotros podemos hoy profesar tranquilamente, decir en la calle, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, hermano, dicho estas cosas, este trasfondo es que llega esta carta, libro, carta, con este mensaje: Cristo es mejor. No sé qué perdiste por el Señor, no sé qué es lo que te falta, no sé qué es lo que quisieras tener, pero Él es mejor. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada quiero yo en esta vida. Ya está. Obviamente que tenemos afectos, tenemos trabajo, tenemos todo, pero lo más importante que tenemos, hermanos, es el Señor. Lo más importante que tenemos es Dios viviendo en nosotros. Dios hoy hace templo en la persona, no hace más templo en lugares como estos. Vive en el corazón de aquel que arrepentido abre su corazón, lo recibe y vive con Él y quiere tener una relación con Él, donde Dios nos oye, donde Dios nos habla a través del libro, una relación permanente que es superior a cualquier religión que se pueda conocer. Esto no es religión, siempre decimos, es una relación. Dios queriendo comunicarse con su criatura. También hay animales, no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Si bien Dios manda sobre los animales y los animales le obedecen, a Dios le obedecen todo. Le obedece el viento, los demonios, los animales, todo. Los únicos que tenemos problemas somos nosotros. Pero como obedecer, le obedecen los elementos de la naturaleza, el reino animal, está más allá de la matemática, todo, ¿no? Y nosotros, hechos de barro, tenemos tantos problemas, ¿no? Le generamos tanto problema, algo que es bastante sencillo, y a la vez generamos problemas entre nosotros siempre que podemos. Con todo y con eso, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo esto, Cristo murió por nosotros. La buena noticia. Así que vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a leer algunos versículos allí, introducirnos en este libro hermoso que nos va a alentar, que por momentos nos van a tener que explicar bien alguna cosa porque tiene que ver con la cultura judía, de la cual nosotros por ahí no estamos tan al tanto, algunos. Comienza el versículo 1 diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, que antes se hacían a través de la sangre de un animal. Llegada la persona, desaparece la sombra, y es la misma persona del Señor Jesucristo y su misma sangre la que va a lavar tu pecado y el mío. Tiene una dimensión totalmente distinta a todo lo que ellos pudieran haber conocido. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego. Se sigue hablando después de los ángeles, que también era algo bastante conocido al pueblo judío. Muchas veces Dios se había comunicado por medio de ángeles. ¿Y qué es lo que dice este libro de Hebreos? Que son espíritus que ministran a Dios. Están a la orden de Dios, para socorrer al pueblo de Dios, para comunicar, para salvar. Muchas veces Dios envió su ángel. El ángel es un espíritu que toma cuerpo cuando él quiere, como él quiere, y lo deja cuando quiere. No es un ser material, pero puede corporizar, tener un aspecto como el de cualquier ser humano. Y a través de estas manifestaciones es que el pueblo de Israel estaba muy al tanto de todo lo que era el trato de Dios a través de ángeles.
qué decir, hay un montón en el nacimiento de Sansón, un montón de apariciones de ángeles hacia el pueblo de Dios, y el día que el Señor nació, multitud de ángeles también estuvieron allí presentes, volando, pero no tienen alas. Alguna vez lo dijo Jorge hace mucho tiempo, Jorge Jopazo. Dice, la pintura religiosa siempre los dibuja con las alas. Los ángeles no tienen alas, no las necesitan para volar, no lo dice la Biblia en ninguna parte. Los únicos que tienen alas son los serafines, son seres celestiales que no solo que tienen alas, tienen 3 pares de alas, tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 cubren los pies y con 2 cubren el rostro en la misma presencia de Dios. Ellos sí tienen alas, los demás no. Y dice, ¿cómo vuelan? No le hace falta las alas para volar. Obviamente se transportan y desaparece acá y aparece en otro lado. Es otra categoría en la creación, superior a nosotros. Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Así que ellos están familiarizados, para ellos el culto era muy importante, los ángeles muy importantes, pero acá Dios les va a hablar de que Jesucristo es mejor. Igualmente hoy los ángeles siguen trabajando al servicio de Dios, por el pueblo de Dios, pero Cristo es mejor. Entonces empieza a hablar de este modo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, está hablando del pasado en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. A los padres por los profetas, otras personas muy familiares en el pueblo de Dios, los profetas. ¿Quiénes eran? Eran hombres o mujeres también que declaraban de parte de Dios lo que iba a pasar. No es a lo mejor lo que se ve hoy de que ven que te adivino el futuro. No, el profeta llevaba un mensaje de parte de Dios que conoce lo que va a pasar, lo comunicaba al pueblo y lo decía. Y a través de ese profeta Dios se comunicaba con su pueblo. Podemos leer de profetas, bueno, en el Antiguo Testamento, Malaquías, Zacarías, Ageo, hay una cantidad, Isaías, Ezequiel, todos muy importantes los profetas. Los judíos hablan de la ley y los profetas en su Antiguo Testamento, porque no consideran el Nuevo como palabra de Dios, ellos hablan la ley y los profetas. La ley dada por Moisés, los profetas que comunicaban, que decían, muy importante el trabajo de los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Jesucristo es superior. Es el autor y consumador de la fe. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Llegó la persona, ya no está la sombra. Cristo es superior a los profetas. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de la zarza, a través de tantas formas, termina diciendo el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hacía 400 años que Dios permanecía en silencio para con su pueblo. El último profeta que registra el Antiguo Testamento y las últimas palabras son las del profeta Malaquías. De allí en más, hasta la aparición de Juan el Bautista, posteriormente del Señor, 400 años hubo de silencio donde Dios no se comunicó a través de profetas con su pueblo. Acá, obviamente, el pueblo de Israel siguió adelante, los hermanos Macabeos, la guerra de los judíos, muchas cosas son históricas, no las registra la Biblia, no habla Dios durante 4 siglos. Hermano, tu vida y la mía no llega a 1 siglo. Son raros los casos de gente que llega a 100 años. Durante 400 años hay silencio. Y el silencio es lindo y a veces también es perturbador, en el sentido de decir, ¿qué pasa? Para ellos era frecuente que vino palabra de Jehová a Ezequiel y le dijo, y estaban acostumbrados, y Malaquías fue el último y no dijo más nada. Se terminó. Llegó un momento en que Dios no habló más a su pueblo, cansado de que le desobedezcan, de que hagan lo que hacían, 400 años de silencio. Hoy nos ha hablado por el Hijo. Se volvió la comunicación de Dios para con los hombres, de la manera más profunda que los hombres puedan experimentar, de labios del mismísimo Hijo de Dios, Dios, esencialmente Dios. Lo leemos a continuación. A quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesús es el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El apóstol Juan dice, todas las cosas por Él, por el Señor Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo lo que existe
Dios lo hizo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Es el heredero y es el autor de todo lo creado. Vemos maravillas, con los años vamos viendo más cosas, siempre se descubren especies nuevas, cosas nuevas. Yo no dejo de maravillarme cuando veo las documentales, cosas que están allí ocultas para nuestros ojos durante milenios. Y hoy a través de distintos medios podemos acceder, esos telescopios que fueron enviados, se ven realmente maravillas en el cielo. Fin de semana pasado estaba un poco en el campo, allá en Luján, y miraba el cielo. Es algo que se vive encima. Normalmente acá en Capital el cielo no se mira, porque hay muchas luces, porque estamos muy ocupados. Pero cuando uno mira la inmensidad, siente aquello que el profeta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. El Hijo del Hombre, para que lo visites. Autor, por quien asimismo hizo el universo. No estamos hablando de la Vía Láctea ni de la Tierra. Estamos hablando del universo. De todo lo que vemos nosotros, de lo que hay en los planetas, de esas distancias siderales de miles de millones de años luz, tantas cosas que para Dios no son distancia, porque habita fuera del tiempo y del espacio. Es un problema para nosotros, ¿no? No para Él. ¿Quién es el autor de todo esto? Jesucristo, quien dejó el cielo para venir a buscarte a vos y a mí, a través de esa persona. Hay otro tema difícil, lo voy a decir de paso, y nada más. ¿Quién es Jesucristo? Es una parte de Dios. Es Dios mismo, Dios en tres personas. Nosotros le llamamos Trinidad. Es una manera de hablar de la persona compuesta de Dios. Dios es unidad compuesta. Vive siendo el Padre, vive siendo el Hijo y vive siendo el Espíritu Santo. Una unidad compuesta es Dios. Una parte de esa unidad, dicho así, burdamente, se desprende para venir a tomar tu lugar y mi lugar y pagarle al Padre por lo que vos y yo hicimos de malo delante de Él. Esto es algo que jamás se vio en la historia de la humanidad. Hace 2000 años, Dios mismo visita la tierra en la persona de un ser humano, aparentemente como cualquier otro. Aparentemente como cualquier otro. A medida que la gente lo fue conociendo, dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que le responde el viento, que la mar le responde? ¿Quién es este? ¿Quién es este que multiplica 5 panes y 2 peces y come miles de personas? ¿Quién es este que los demonios salen a los gritos de las personas y se postran en tierra y le suplican y le dicen, nosotros sabemos quién eres, sos el Hijo del Dios viviente, del bendito? ¿Quién es este que llama al muerto y la muerte lo tiene que soltar porque lo llama a la vida? Lo está llamando el autor de la vida. Y cuando el autor de la vida llama, todo indefectiblemente se abre y responde al llamado. Y allí sale Lázaro en proceso de descomposición de 4 días, donde ya casi no queda nada sino más que mal olor. Allí sale. Todas estas maravillas nos van mostrando que realmente Dios habitó en medio nuestro, decían los discípulos, y vimos su gloria. Ellos tuvieron una experiencia muy particular, muy hermosa, 3 de ellos, en un monte. El Señor los tomó aparte, Pedro, Juan y Jacobo. 3 hombres muy importantes en la historia de la iglesia. Jacobo y Juan eran hermanos, pero Jacobo iba a ser el primero en morir. Primero el mártir después de Esteban, de los primeros en morir. Pedro iba a ser casi una columna para la iglesia, un hombre muy importante. Juan también iba a ser posiblemente, creo que el registro no se equivoca, el último de los apóstoles en morir. El primero y el último, el del medio, muy importante, por lo cual el Señor lo lleva a un monte, así como está, pero en un momento se transfigura delante de ellos. Y ellos tienen una visión del interior, de la gloria de Dios, que quedan absortos. Que le dicen al Señor, quedémonos acá. El Señor les concedió esa experiencia porque ellos iban a vivir momentos muy difíciles. Entonces dice Pedro, nosotros estuvimos en el monte y tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra y la experiencia. Nosotros lo hemos visto. Nuestros ojos tocante al verbo de vida, lo hemos visto. Vieron al Señor. Los discípulos después vieron al Señor resucitado y se gozaron, dice, viendo al Señor.
Y hermano, no hay un gozo mayor para el alma que percibir la presencia de Dios. Es lo mejor que a un ser humano le puede pasar. Reconciliado con Él por la muerte de su Hijo, poder percibir la presencia de Dios. No hay forma de explicarlo, hay que vivirlo, es una experiencia por vivir. Entonces, heredero, autor de todas las cosas, el cual siendo, verso 3, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estas tres cosas: resplandor de la gloria de Dios. Dios habita en luz inaccesible. Nadie puede ver a Dios y quedar vivo. El Señor es la manifestación. De manera que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe, uno de ellos, decía, mostranos al Padre, queremos ver algo más y nos basta. El Señor dijo, el que me vio a mí, vio al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, lo dice Pablo en Colosenses. Acá dice que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Revestido de humanidad. Hecho también él así, en esa forma un poco menor que los ángeles. Un judío más. Es el Dios eterno. Es el Dios que tiene el tetragrama, el nombre que tiene 4 consonantes, no se podía mencionar. Hubo que agregarle algunas para, se lee Jehová. Es el Dios eterno, que habita la eternidad, que es anterior a todas las cosas, que no tiene principio, que no tiene fin. No, todas las personas que tuvieron un encuentro con el Señor ya no fueron las mismas nunca más. Y hoy en día, quien realmente tiene un encuentro espiritual con el Señor, ya no será la misma persona nunca más tampoco. No solo que es creador, sino que es sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, energía, con la palabra con que hizo todo lo que nosotros vemos, te hizo a vos, me hizo a mí. ¿Con qué lo hizo? Con la energía de su palabra. Se transformó en materia. Los hombres transformamos materia en energía. Todavía no podemos hacer de la energía materia. Nadie materializó nada. Sí, de la materia hacemos energía. Dios de la energía hace materia. Con la palabra de su poder, yo miraba el cielo el otro día y bueno, no se pueden contar, las estrellas son incontables. A veces se estima, nos dan algunos datos, realmente no hay investigación, ¿no? para los cielos, para la profundidad del mar, tampoco para el corazón del rey. Quien habiendo hecho todas estas cosas, dice la mitad del versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La obra completa de salvación de tu alma y la mía. Antes lo que hacía el sacerdote era ofrecer ese animalito inocente en lugar del que lo traía, eso cubría los pecados. Los iba poniendo como a cuenta, los cubría, pero algún día toda esa cuenta tenía que ser paga. Y el único que puede quitar el pecado es la sangre del Señor Jesús. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Los sacrificios lo cubrían. Dicho como a los chicos, se habrá hecho una bola enorme de cosas por pagar. Las paga el Señor por medio de sí mismo, con su propia sangre. El sacerdote entraba una vez al año, con sangre ajena y con pecados propios. Ofrecía por él y por el pueblo. El Señor entró una vez y para siempre con sangre propia y pecados ajenos. Al revés, el sacerdote, pecados propios, sangre ajena de algún animal. El Señor, sangre propia, pecados nuestros, para quitarlos una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, por eso no se ofrecen más animales. El sacrificio no tiene sentido. Hay muchas cosas que ellos dejaban de hacer, los judíos de este primer siglo, pero les costaba mucho entender. ¿Cómo es que ya no guardamos la luna nueva y no guardamos esta fiesta? Y el día de reposo no hay que hacer nada y ya no hay más día de reposo porque el reposo es el Señor Jesús. Quien lo encontró Él reposa, eternamente reposa. Ya empezó el reposo acá y le va a durar por la eternidad. Entonces todo esto le rompía la cabeza a aquellos judíos que hasta el día de hoy no entienden que el Señor Jesús sea Dios hecho hombre.
a salvar con su propia sangre el pecado de los seres humanos. Y dice algo muy lindo. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún sumo sacerdote que entraba con sangre ajena y pecados propios se podía sentar en el lugar santísimo. Nadie se sienta en el lugar santísimo, en esa carpa de la que hablábamos al principio, después se hizo en el templo, la misma distribución, había un lugar santo, una cortina, de la cortina para atrás, el lugar santísimo. El único que podía entrar ahí era el sumo sacerdote una vez por año. Ahí estaba el arca del pacto, que todavía la siguen buscando por todos lados. Estaba ahí. Y adelante había otras cosas, como el altar del incienso, la mesa con los panes representando a la nación de Israel, el candelabro. Pero a ese lugar solamente el sumo sacerdote una vez por año. Y no se podía sentar. Entraba, hacía lo que tenía que hacer, salía. El Señor entró en el tabernáculo, no este de piel de tejones, el tabernáculo del cielo, para presentarse por nosotros ante Dios. Una vez, para siempre. Ya no hay más sacrificio de animales, no, todo eso quedó atrás. Ahora, en la mente de un judío todavía sigue siendo revolucionario. Parece que es traicionar la fe de sus mayores. Y en realidad lo que está haciendo es completar su fe. Algunos judíos cristianos dicen, nosotros no nos convertimos, dicen ellos, nosotros nos completamos. Somos cristianos completos. Éramos judíos, en realidad hay que convertirse del mal camino, tanto ellos como nosotros, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que ellos eran el pueblo de Dios y que hoy se completaron abrazando al Señor Jesús como Mesías. Bueno, lo importante es que el Señor esté en la vida de ellos. Todo lo demás queda de lado. Tantas costumbres del pueblo, algunas se conservaron por un tiempo, después se perdieron. Nos han leído los hermanos en estas cartas el problema de los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Los judíos que no entendían que la cosa cambió para siempre, que la sombra no está más, que llegó la persona, que llegó el rey, que llegado el rey todo cambia, se termina, que hay toda una economía que se terminó y hoy es de una manera totalmente distinta, muy sencilla. Esos rituales tan elaborados, cuando uno lee el libro de Levítico, todo, hay un detalle para cada cosa, el aceite de la unción, con qué se alumbraban las lámparas, todo es un detalle minucioso que tenía que ser observado. ¿Y qué es lo que tenemos en el pueblo de Dios hoy? Una mesa con pan y con vino, sencillamente. Eso es lo que el Señor instituyó como memorial para que lo recordemos y no lo olvidemos. Cada primer día de la semana, pan y vino. De toda esa complejidad, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, todo hoy se resume a dos símbolos que hablan de la persona, no de la sombra. El Señor se sentó. La obra está terminada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Sobre esto nosotros no podemos hacer absolutamente nada. En la vida cristiana tenemos lo que es salvación y vida cristiana. La salvación es lo que Dios hizo por nosotros. La vida cristiana es lo que nosotros podemos llegar a hacer por Él. Pero son dos temas que no se mezclan y no se tocan en ningún momento. Nadie puede perfeccionar lo que el Señor hizo por vos y por mí. Y nosotros estamos completos, dice Pablo, en Cristo. Cristo es suficiente. No tengo que ir caminando a ningún lado, no me tengo que lastimar. Nada tiene sentido porque está la sangre de Dios derramada sobre una cruz, una vez y para siempre. Y en el santuario del cielo también. Y se sentó. Terminado. Ni humo hay ni altar, cantábamos un himno. Cesó la ofrenda ya. Ya no sube más el humo de los animales, del incienso, de tantas cosas más. Así presenta el autor de Hebreos a aquel que es la imagen del Dios invisible. De aquel que este libro nos va a seguir hablando tantas veces, diciendo que es superior a los ángeles, que es superior a los profetas, que es superior a Moisés, que es superior a cuántas cosas ellos conozcan. Cristo es mejor. Acordate, ¿cuántos capítulos tiene Hebreos? 13. ¿Cuántas veces dice Hebreos que Cristo es mejor? 13 veces también. Insuperablemente mejor. Bueno, mis amados, comenzamos así el libro, seguramente el hermano que continúe el otro
jueves vendrá hacia acá y nos llevará hacia adelante en comparación. Estos primeros capítulos hablan de la comparación del Señor con cualquier cosa o persona conocida. No tiene nada que ver. Es distinto a todos. Es único en su género. Es una raza de una sola persona. Dios es único, pero quiere compartir con vos y conmigo. Y quiere hablar con vos y quiere hablar conmigo. Y te quiere escuchar. Cuesta meterlo dentro de la cabeza y aceptarlo. Se acepta por la fe. No se puede razonar. Esto es fe. Lo tomás como Dios lo presenta o lo rechazás. No se puede explicar en el laboratorio. Esto es Dios. Oramos y le damos gracias. Bendito Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu manifestación y por tu reino, Señor, en medio nuestro, por la persona del Señor Jesucristo que hemos comenzado a vislumbrar, Señor, en tu palabra. Danos a nosotros, Señor, la capacidad de comprender estas cosas que son espirituales, que van más allá de la razón, Señor, no en contra, pero van más allá, para que nuestra fe también se fortalezca, como la de aquellos primeros hermanos judíos que padecieron tanto. Nosotros tenemos algunos problemas también, Señor. Ayúdanos para no volver atrás. Señor, no retroceder, porque fuera de ti no hay nada. Tú eres mejor que cualquier persona, que cualquier cosa que hayamos conocido. Ayúdanos, Señor, fortalecer nuestro corazón cuando consideremos este libro maravilloso, que cada viernes, Señor, seamos animados, consolados, podamos conocer un poco más de este don inefable que tú has dado a los seres humanos, la persona del Señor Jesucristo, que es tu misma persona. Oramos, Señor, una vez más por los jóvenes que mañana estarán volviendo del campamento, que tú los traigas con bien, nuestros hijos, Señor, tú los estés guardando, y la iglesia toda en este tiempo de vacaciones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como se nos dijo, próximo encuentro, domingo, 10 de la mañana, para recordar una vez más juntos al Señor.